Copiado por el Sol es una exposición un tanto singular para el Museo del Prado en la medida que es una exposición fundamentalmente de fotografía. Sin embargo, no debe extrañarnos porque la fotografía ha estado presente en el Museo del Prado desde el siglo XIX, primero documentando sus colecciones, pero también exponiéndose con motivo, por ejemplo, del bicentenario de Velázquez. En este caso, lo que estamos mostrando es un libro, y no un libro cualquiera, es el primer libro de historia del arte que se editó en el mundo ilustrado con fotografías. Además coincide que es de arte español y por tanto el Museo del Prado está muy presente. Muchas de las obras que se reproducen en este libro, compuesto por 68 fotografías, son obras que hoy en día están en el Museo del Prado. Hoy estamos acostumbrados a ver libros ilustrados con fotografías, sin embargo en este momento, en 1848, era una extraordinaria novedad. Y el Museo del Prado cuenta con la fortuna de tener precisamente uno de estos ejemplares. De estos ejemplares, de los Talbot Type Illustration to the Annals of the Artists of Spain, William Stirling, su autor, un escocés, editó solamente 50 ejemplares, que regaló a sus amigos, a sus familiares, a sus colaboradores, que le habían ayudado a hacer una historia del arte español, la primera historia del arte español cronológica. En el fondo era un capricho, pero era la manera de incorporar un nuevo procedimiento que se estaba desarrollando precisamente en ese momento. Lo que hemos querido es contar la historia de ese libro. Por tanto, hemos hecho un esfuerzo muy grande en hacer una exposición singular en la que deconstruimos el libro. Lo que estamos haciendo es ver cómo se hizo ese libro desde sus orígenes, desde el momento en el que estaba en el taller. Y para eso contamos con un material extraordinario. Único, podemos decir, que son las pruebas de taller, es decir, todos los materiales que Nicholas Henneman, el fotógrafo de este libro, fue conservando del proceso de realización. Esos materiales que se conservaban en su taller hoy en día están en el Museo de Bradford, en el National Media Museum, que generosamente ha colaborado con nosotros para prestarnos todas las fotografías que vemos en el friso central de esta exposición. Además de mostrar las fotografías, pues lo que mostramos son los modelos que fotografiaron. Hoy en día nos puede parecer algo extraño que lo que tuvieran que hacer fue fotografiar no los originales, sino imágenes que reproducían esos originales. La exposición se titula Copiado por el Sol porque tanto la captura de la imagen como los positivos había que hacerlos a la luz del sol. No había una posibilidad de introducir la luz eléctrica en los museos, ni en las catedrales, ni en las iglesias, ni en las colecciones particulares en las que se conservaban las pinturas. O sea que lo que tenían que hacer era sacar esas obras y ponerlas en la calle. No era posible y por tanto lo que hacían era tomar estampas, grabados o dibujos que habían copiado precisamente esas obras. O bien hacer copias al óleo en pequeño tamaño que podían trasladar desde Sevilla, por ejemplo, a Londres y allí colocar en un atril en las afueras del taller y fotografiar. Solo en casos excepcionales, pues fotografiaron originales, la primera vez que se fotografiaban originales. Por ejemplo, de los dibujos. Los dibujos eran pequeños, estaban algunos en colecciones británicas y lo que podían hacer era sacarlos de esa colección y llevarlos al taller de Henneman, que estaba en las afueras de Londres, y fotografiarlos a la luz del sol. Además de contar este proceso de creación del libro, enseñamos algunos de los ejemplares que se conservan. El nuestro, por supuesto, del Museo del Prado, pero también otros 6 procedentes de colecciones españolas y británicas. Algo muy singular también y que me gustaría recalcar es los materiales que presentamos son extremadamente sensibles, porque cuando lo hicieron, la fotografía se estaba desarrollando. Insisto, hablamos de 1848, el comienzo de la fotografía en papel, las primeras copias fotográficas en papel. Y no estaban desarrollados esos procedimientos y hacía que las fotografías se desvanecieran desde el primer momento de la creación. Es decir, hay correspondencia, hay testimonios que nos dicen cómo estas fotografías, casi después de haber sido reveladas, empezaban a desvanecerse. El aire, no la luz, el aire ha ido desvaneciendo las fotografías y ha ido haciendo que cada vez se reduzca más el campo de visión. Lo podemos ver en los ejemplares que aquí se conservan y por tanto es una oportunidad única para ver estos libros que muy excepcionalmente se exponen precisamente por estos motivos de conservación.
En paralelo a esta exposición, pues para evitar que se pierda en el futuro la imagen de este libro, en el Museo del Prado hemos hecho un facsímil ideal de cómo podía ser el libro de Stirling en 1848, cuando él se lo regaló a sus amigos. Es decir, con las imágenes sin ningún desvanecimiento, con las imágenes en un perfecto estado. Eso ha sido posible gracias al trabajo, por supuesto, del Museo del Prado, pero también del Centro de Estudios Europa Hispánica, que ha patrocinado también este proyecto, por supuesto, del Museo de Bradford, y enmarcamos también la exposición en el Festival Foto España, con lo cual el Museo del Prado tiene una presencia, yo creo que muy destacada, con una exposición que nos habla del origen de la fotografía, que nos habla del origen del libro de arte y que nos enseña que lo que hoy estamos viendo habitualmente, que son los libros de arte, tuvo su origen hace 150 años y que se les planteaban en muchos casos los mismos problemas.